Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La Constitución es un documento que da certeza y viabilidad jurídica a un Estado-nación, particularmente la nuestra, la de México. Ayer precisamente se conmemoró un aniversario más de su promulgación. La Constitución que nos rige es la del 5 de febrero de 1917. Vamos a platicar precisamente sobre este tema el día de hoy aquí en el programa del Colegio de San Luis. Los invitamos para que se queden. Mientras tanto, vamos a conocer un poco más sobre la trayectoria de nuestra invitada de hoy, la historiadora Adriana Corral. Quédese con nosotros. ¿De quién hablaremos hoy? Adriana Corral Bustos es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las líneas de investigación que trabaja son Historia Económica y Política. Actualmente trabaja en el proyecto Establecimiento y Desarrollo de la Intermediación Financiera Formal e Informal en México, siglos XIX al XX. Entre sus publicaciones destacan Fiscalidad y Justicia en San Luis Potosí entre 1871 y 1885. Actas del Consejo de Administración, el Banco de San Luis. Y en coautoría con David Vázquez Alguero, Monumentos Funerarios del Cementerio del Saucito, del Colegio de San Luis y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar esta charla el día de hoy en Hablemos. Como ya pudimos observar, bueno, pues nuestra invitada de hoy es historiadora y es experta precisamente en estos temas que hoy nos compartirá. Uno de ellos tiene que ver con la fecha que celebramos ayer, el 5 de febrero, y es la conmemoración de la Constitución que nos rige al día de hoy de 1917. Adriana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias Lidia por la invitación y muchas gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy, que nos sintonizan. Muchas gracias. Bueno, vamos a platicar inicialmente, precisamente, coméntanos sobre cómo se llega a la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Muchas gracias. Mira, primero hay que resaltar que una Constitución es el ordenamiento jurídico supremo que rige a un Estado nacional. A partir de él es donde se derivan todas las demás ordenamientos, reglamentos, todo lo que rige nuestra vida cotidiana. Y cada vez, según vaya avanzando en niveles, digamos, se va haciendo más especializado en materias. En el caso mexicano, la historia constitucional, pues la podemos remontar por cuestiones metodológicas en esta entrevista a inicios del siglo XIX, en los años donde México declara su independencia, en 1810. En estos primeros años, la Constitución que nos está rigiendo es aún la Constitución Española de Cádiz de 1812. Esta Constitución aún prevalece porque con la Declaratoria de Independencia inicia un proceso precisamente de especialización legislativa que eventualmente derivará en la publicación de la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Después de esta Constitución tenemos otra a mediados del siglo XIX, reformada por Benito Juárez en 1857, y posteriormente la de 1917, que es promulgada por Venustiano Carranza. Entre estas, la primera Constitución de 1824, a partir de ella se deriva también un procedimiento histórico en donde todos los estados que se conforman como federación, que es uno de los principales puntos que se establece en esta primera Constitución mexicana, todos los estados de la República deben de promulgar su propia Constitución, de tal manera que en el caso de San Luis Potosí, en octubre de 1826 también se promulga una primera Constitución política para San Luis Potosí.
Esta Constitución, tanto la federal como la potosina, tienen elementos comunes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el reconocimiento a los ciudadanos, la organización de un gobierno, tanto federal como local, en 3 poderes, que es ejecutivo, legislativo y judicial. Y después reconocen la necesidad de elaborar reglamentos especializados para el funcionamiento de cada uno de estos poderes. En esa Constitución, por primera vez, se organiza, digamos, el país en 3 poderes. Sí. Muy bien. Sí. Se están retomando algunas ideas del constitucionalismo norteamericano y algunos del europeo, pero principalmente del norteamericano. ¿Qué siguió? Bueno, pues este procedimiento siempre fue de la mano con muchos factores políticos y sociales a lo largo del tiempo. Normalmente las constituciones responden a las formas de conducción de la sociedad misma. Y esto me da pie para poderles explicar que a finales del siglo XIX, si nos ubicamos en la época del Porfiriato, como ustedes recordarán, el Porfiriato en la escuela la mayoría nos enseñan que es una época de la dictadura, precisamente de Porfirio Díaz, cuyo nombre es lo que le da vocación al periodo. Y Porfirio Díaz dura en el poder 30 años. Aproximadamente, y es en esos 30 años en los que hay cosas buenas, pero también se generan algunos procedimientos pues no muy favorables para la población. Entre los más buenos pues se puede mencionar la apertura a la inversión extranjera, la consolidación de varias instituciones que, si bien se habían decretado en la Constitución de 1824, no habían logrado, digamos, como una definición o precisión de funciones, y esto se hizo a través de la promulgación de códigos penales, de códigos civiles, de códigos procesales. Se hizo una separación porque antes estaba todo mezclado, por decirlo de alguna manera. Pero al mismo tiempo fue de la mano con otros procesos como fueron los educativos. Y se buscaba en estos 30 años una mejor formación del ciudadano, porque se quería mejorar la nación, se quería perfeccionar todas estas instituciones, y esta apertura a la educación generó que jóvenes que nacieron y se criaron a lo largo del Porfiriato tuvieran pues ahora sí que recibieran en su mente nuevas ideas que los llevaran a buscar un cambio en la dictadura, se preguntaban ellos, bueno, ¿y por qué Porfirio Díaz, por ejemplo, se reelige si la Constitución dice que debe haber elecciones? En ese sentido hay varios autores que mencionan que estas elecciones fueron solamente pues ficticias, ¿no? O sea, se hacían las elecciones, pero bueno, siempre salían los mismos, ¿no? Que eran personas afines al régimen porfirista. De tal manera que estos nuevos jóvenes que ya tenían una formación, conocían nuevas posturas ideológicas, tanto políticas como económicas, en esta época quisieran tener un espacio también de expresión y no encontraban, porque pues estas personas que conformaron una élite política afines a Porfirio Díaz, pues no daban el espacio para poderse manifestar. De tal manera que Porfirio Díaz se reelige y es a inicios del siglo XX, en 1909, cuando Porfirio Díaz, en una entrevista muy famosa en la revista Pearsons, la entrevista Díaz-Kriman, él manifiesta por primera vez que está ya muy cansado, que está grande, y abre la posibilidad a estos jóvenes que ya tenían inquietudes de manifestarse, de encontrar un espacio político para poder tener una sucesión democrática. Y es así que varios jóvenes, por ejemplo, puedo mencionar a los hermanos Flores Magón, al Librado Rivera, todos de origen potosino, encuentran en esa entrevista un pretexto suficiente para formar lo que se denomina después los clubes liberales, que son, digamos, podremos decirle ya unos partidos políticos, pero precursores, ¿no? Precursores de los partidos políticos. Así es. Creo que sí has encontrado la palabra adecuada. Yo creo que serían precursores de lo que después serían los partidos políticos, para poder encontrar una voz y manifestarse. Se inicia así, entonces, en este punto, un proceso de largo aliento a partir de 1910, donde todas estas voces desembocan también en movimientos militares que la historiografía nacional ha denominado Revolución Mexicana, y que con la llegada de Venustiano Carranza
en 1917, logran encontrar en él, a través de él, una voz y se promulga esta propuesta primero de reforma a Constitución en 1914. A partir de 1914 se inicia y se ve concluida el 5 de febrero de 1917 con esta modificación a la Constitución. En este sentido, hay autores que, por ejemplo, consideran que hubo una modificación y hay otros que consideran que fue una constitución completamente nueva. Yo sería de una idea de que fue una constitución completamente diferente. Bueno, precisamente para abundar un poquito más sobre esta constitución de 1917, vamos a hacer una pausa y regresaremos para seguir platicando con nuestra invitada, con la historiadora Adriana Corral, quien, bueno, pues le vamos a preguntar qué se discutía en ese momento, cuál era el contexto de México de 1917, recién salido de la revolución, de una situación muy difícil en el país económica, política, social, y que finalmente logra sentar un precedente institucional en este documento que justo ayer cumplió 101 años de haberse promulgado. Una pausa y continuamos. Bueno, continuamos platicando sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con nuestra invitada de hoy, la historiadora Adriana Corral, quien por cierto tiene una serie de publicaciones que ustedes pueden encontrar en nuestra librería o consultar nuestra página del Fondo Editorial y bueno, pues ahí darse una idea más amplia de cuál es el trabajo que tiene, cuáles son las aportaciones a través de libros que pueden adquirir a través de internet o en físico ahí en la librería del Colegio de San Luis. Adriana, nos quedamos en, bueno, un poco qué es lo que se discutió en este nuevo documento de la Constitución de 1917. Así es. Para la elaboración de esta Constitución se convocó a un Congreso Constituyente en noviembre de 1916. Para ello se eligieron diputados representantes de cada uno de los estados de la República Mexicana y fueron electos expresamente para esa actividad. ¿Cuál ha sido la diferencia, por ejemplo, con otros congresos que conocemos actualmente? Que ese congreso se formó y se diluyó una vez cumplida esa misión jurídica. No hubo otra labor legislativa que ellos pudieron desarrollar después, simplemente fue para esa labor. Ellos se reunieron en el que fue hoy Teatro de la República en la ciudad de Querétaro y solamente trabajaron por un muy corto periodo que fueron 3 meses, de noviembre de 1916 a febrero de 1917, cuando se promulgó esta Constitución. ¿Cuáles fueron algunos de los temas que se abordaron? Bueno, uno de los principales fue la figura presidencial, la presencia del Ejecutivo, la fuerza del Ejecutivo frente a los otros poderes como el legislativo y el judicial. Se le dio mayor representatividad, mayor fuerza, al grado que, bueno, en alguna de las discusiones de este Congreso se mencionaba que existía pues un peligro real, ¿no?, de que pudiera permanecer, ¿verdad?, más tiempo esta figura en tanto a las garantías que se le otorgaron. Pero bueno, sin embargo, pues se incluyó. Ahorita cabe mencionar que esta Constitución de 1917 es la primera constitución social que existió en el mundo. ¿Por qué social? ¿Por qué se le considera así? Porque abocó a temas pues principalmente sociales, como fueron, por ejemplo, la educación, los derechos de los trabajadores, el derecho a la propiedad. El tema de la educación, en su artículo 3, pues establece pues que el sistema educativo sería gratuito y a cargo del Estado mexicano, lo cual pues era también una discusión larguísima que se había venido abordando desde el siglo XIX y bueno, pues a la fecha todavía contamos con esa garantía.
En cuanto al artículo 27, que se refiere al de la propiedad, se creó la figura del ejido y de la propiedad colectiva. Y bueno, pues el ejido es la base del reparto agrario, ¿verdad? Es todavía, aunque bueno, todavía persiste, aunque a lo mejor en la práctica no es muy funcional, podríamos decir, pero bueno, jurídicamente allí es donde se encuentra su sustento y todavía existe. Y que además, perdón, dio de algún modo cierto orden o canalizó esas disputas agrarias que había de manera institucional, porque hay que recordar que en la época del porfiriato y en las haciendas de ese entonces había muchos desequilibrios sociales que derivaron justamente de la revolución, pero que no acabaron de resolverse y que un poco tenía esta intención, ¿no? Al incluirlo, al incorporarlo a la Constitución, empezar a diluir un poco todos estos conflictos, ¿no? Así es, sí, porque en el siglo XIX y también un poco como desde la época colonial había grandes extensiones de territorio en propiedad de pocas manos. Entonces esto generaba pues una desigualdad socioeconómica bastante marcada en la población, la existencia de las tiendas de raya, los horarios de trabajo, que bueno, también tiene relación con el otro artículo que es el 123, que también se regulan los derechos del trabajador. Y también viene a consolidar respecto a la propiedad también una discusión muy larga, porque la propiedad fue objeto de preocupación por los diferentes gobiernos desde el siglo XIX, en tanto que no estaba regulada y no tenían un control, es más, no se sabía exactamente muy bien hasta dónde llegaban ciertos territorios. Desde el siglo XIX se crearon varias comisiones exploradoras que tenían esa intención y cuyos resultados entiendo que pues se vieron reflejados en la redacción de este artículo de la propiedad en el artículo 27 constitucional. El otro derecho que también se reguló pues fueron los derechos de los trabajadores, que acabo de mencionar en el artículo 123, y como también lo mencioné ya, pues en respuesta a la situación que vivían estos trabajadores en las haciendas. Por ponerte un ejemplo, había extensiones tan grandes con pocos propietarios, por ejemplo, por mencionar alguna, Chihuahua, que pertenecía a una sola familia que era los Krill. Entonces, en Chihuahua, bueno, creo que cabe España completo, toda su extensión cabe. ¿Todo el actual estado de Chihuahua era propiedad de una sola familia? Sí, de la familia Krill. Entonces, imagínense tener esta gran extensión de propiedades y pues con poco repartimiento, ¿no? Y reconocimiento de propiedad. Además había una necesidad muy grande de regular la tierra, porque pues para recabar fiscalmente recursos para el gobierno mexicano. Entonces es una discusión muy larga que sería objeto a lo mejor de otra entrevista de todo el siglo XIX, y que en este artículo del 123 encuentra también como su aterriza, ¿no? Finalmente da pauta, y bueno, luego ya vienen todos estos procesos de repartimiento agrario en el siglo XX. Que además es algo que aprendíamos en la escuela, ¿no? Que uno de los caudillos de la revolución, su principal lema de Emiliano Zapata era precisamente su principal consigna, era tierra y libertad, precisamente en respuesta a todo este reclamo campesino de las condiciones de desventaja de propiedad y tenencia de la tierra, ¿no? Así es. ¿Cuál dirías que podría ser un posible futuro de la Constitución? Bueno, no sé si acabamos con estos elementos históricos, que además San Luis Potosí jugó un papel importante, ¿no? Porque tuvimos ahí protagonismo. Platícanos un poco sobre eso. Bueno, entre los personajes más sobresalientes, yo quisiera hablar por ejemplo, de Rafael Nieto, que fue, bueno, él era originario de Cerritos y fue diputado en el Congreso. ¿En el Constituyente? Y bueno, siempre sobresalió por su desempeño político, por su gestión política, y Venustiano Carranza le encomendó específicamente a él que se encargara de la reforma monetaria, de la regulación financiera, que también pues ya tiene una larga historia en el siglo XIX, y le pide que sente los antecedentes de lo que después sería la creación de la banca central. ¿A qué me refiero? Que en el siglo XIX existieron varios bancos con una pluralidad de emisión y no existía un solo banco que regulara
esa emisión de moneda, es decir, inclusive por ahí han de haber escuchado, por ejemplo, los billetes carrancistas, los billetes zapatistas, y entonces Venustiano Carranza, a través de la Constitución, senta un referente que en ese momento inicia con un proceso de regulación institucional que se ve concretizado hasta 1925 con la creación del Banco de México. Y de manera similar ocurrió con otros procesos, como por ejemplo los derechos de los trabajadores, después con la creación de los sindicatos, tanto de obreros, pero también de los sindicatos de los patrones, que eso es un tema que poca gente, pues la verdad, reconoce, porque pues siempre el patrón, digamos popularmente, es el explotador, el dueño de los medios no de es producción. precisamente el que está sometido, Sí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, sí se han abordado, aquí en el colegio se han hecho estudios interesantes sobre también estos sindicatos de patrones, pero es un proceso largo que, como te menciono, en el caso de los financieros o en el caso de los sindicatos, pues se llevó hasta ya bien avanzado el siglo XX, te hablo hasta 1950, por ejemplo, con la creación 1940, cuando se crea, por ejemplo, Coparmex, Canaco, Canacintra, se crea en esa década, los sindicatos de los trabajadores, y así de manera similar con otros como los sindicatos de electricistas, los sindicatos obreros también, por ejemplo, ¿verdad? Que son sin duda factores decisivos en la vida de México del siglo XX, ¿no? Así Finalmente. así es. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir platicando. Antes, platícanos, ya para cerrar ese tema en un minutito que nos queda, ¿cuál crees que podría ser un futuro de la Constitución que hoy nos rige? Bueno, mira, al hablar de esta transformación social e institucional que podemos referirla a 1917, la realidad es que la Constitución ha sufrido también muchas modificaciones. Tengo entendido que hasta el día de hoy aproximadamente se han aceptado o se han avalado por el Congreso aproximadamente 800 o un poquito más reformas a la Constitución. Si nosotros la dividimos en los años que tiene de vigencia, pues son muchísimos. A pesar de que su articulado sigue teniendo los mismos 130 y tantos artículos, con un número similar de transitorios entre uno y otro, cada de estos artículos ha sido realmente muy modificado. Entonces creo que en el futuro, y un poco aquí evoco al doctor Miguel Carbonell, yo creo que se le debe dar un poco más de espacio temporal a estas reformas para tratar de entender si estas modificaciones institucionales realmente son efectivas, están resolviendo algo, porque se establece una modificación y en menos de un año ya se está modificando de tal manera que quizás la institución que iba a responder a este decreto ya no puede ser. Entonces creo que hay que tomarse las modificaciones con un poco más de calma. De calma y de paciencia, ¿no? También. Así es. Que eso nos corresponde pues a todos como ciudadanos en las instituciones o en los espacios en donde cada quien está recibiendo el impacto de todas estas modificaciones constitucionales. Vamos a seguir platicando con la doctora Adriana Corral. Antes los invito para ver una breve cápsula de lo que ocurrió recientemente en el Colegio de San Luis. Los alumnos que estudian la maestría en gestión sustentable del agua tuvieron un coloquio. Aquí la información. Dentro del marco del 21 aniversario de la fundación del Colegio de San Luis, el programa de Agua y Sociedad, a través del primer coloquio de estudiantes de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua, presentó la conferencia magistral Territorios Bioculturales Indígenas, su configuración y metodologías para su delimitación. Durante la conferencia se tocaron temas referentes a las tierras y los territorios como patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México, desde un punto de vista de las ciencias sociales y la antropología. La conferencia estuvo a cargo del Dr. Eckhard Bouw-Schmidt, profesor emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y moderada por la doctora Clotilde Hernández Suárez, profesora investigadora Colsa. El Colegio de San Luis, CONACYT.
Estamos de regreso, vamos a seguir platicando sobre, bueno, pues con la historiadora Adriana Corral. Ya terminamos el tema de la Constitución, pero precisamente siguiendo en este contexto, en este momento histórico, digamos, de la Constitución, de la promulgación de la Constitución de 1917 y en relación al tema que nuestra invitada de hoy trabaja en su investigación, que tiene que ver precisamente con el desarrollo del sistema financiero, ya nos adelantaba un poquito que, bueno, pues no era como es el día de hoy, donde el Banco Central, el Banco de México, regula la emisión de billetes. Entonces, quiero entender que antes había un banco y él mismo emitía su propia moneda, ¿o cómo era? Bueno, el proceso de emisión de moneda también es toda una historia que corresponde desde el siglo XIX en México. Yo estoy tratando de desarrollar este tema de investigación y está próximo ya a aparecer un libro que se llama Estrategias de Asociación para la Inversión, el desarrollo del sistema financiero en San Luis Potosí entre 1850 a 1900, y que precisamente refiere a este proceso de cómo se fueron creando diferentes instituciones financieras con el fin de regular la emisión de moneda en México. Quisiera abordar este asunto o estos antecedentes financieros a la Constitución de 1917 en dos grandes ramas, por decirlo así. La primera, que es en una temporalidad de 1850 a 1897, cuando podríamos denominar que es este proceso de un crédito, del paso del crédito informal a un crédito más formal, y una segunda etapa que es de 1897 a 1900, que es cuando ya se establece un primer banco de emisión regional en el estado que se denominó Banco de San Luis. Entonces, bueno, empezando por la primera parte, sí les puedo decir también en los primeros años postindependientes, este proceso de regulación de moneda fue muy importante porque respondía a un interés cada vez más creciente del gobierno mexicano de poder fiscalizar los recursos, los productos, las personas, los transportes. Hubo diferentes niveles de discusión, como por ejemplo hasta definir quién podría ser el cautivo fiscal para cobrarle, ¿no? Por otro lado, había otra discusión que era cuál sería el respaldo financiero que pudiera justificar la emisión de esta moneda. En ese momento existía un patrón de moneda respaldo en plata que perduró hasta ya entrado casi el siglo XX. De tal manera que en México pues la moneda acuñada era precisamente de plata. Por ahí a lo mejor alguno de nuestros televidentes recuerda a sus bisabuelos o abuelos, pues las monedas eran de plata y sonaban hermoso cuando uno las tiraba al suelo, el sonido que emitía la plata, ¿no? Las de aleación, no había aleación, era plata pura y eran algo así como la del 0720 le decían, ¿no? Sí, en algún momento, ajá, ¿verdad? También eso fue parte de la acuñación. En este intento hubo varios proyectos de establecimiento de bancos, pero el primero a nivel nacional que se establece es el Banco de Londres, México y Sudamérica, que se establece por ahí de 1864, y este banco era de capital principalmente europeo, de origen francés. Se establece y finalmente no había tampoco una regulación especializada en asuntos de manejo de moneda. Este banco prevalece, después cambia su nombre a Banco de México y Sudamérica solamente, y es el primer banco que, digamos, se puede reconocer como una institución financiera formal en México. Años después, en 1882, y de capital también francés, se crea el Banco Nacional Mexicano, en el cual se establece una sucursal en San Luis Potosí. Es una de las primeras sucursales de bancos nacionales que se establecen. ¿En qué año estamos hablando ahí, más o menos? 1882. Y este banco tenía, al tener bastante respaldo en emisión de moneda, el gobierno mexicano nacional lo reconoce como las monedas que pueden ser utilizadas para fiscalizar.
para recaudar o para pagar derechos fiscales, por transporte, por productos, por personas o servicios. Finalmente, no hay que olvidar que México en todas, San Luis Potosí también indudablemente era parte, pues hay bastantes movimientos todavía sociales, ¿verdad?, luchas armadas, que evitan que haya, digamos, un equilibrio entre los gastos y los ingresos que hay en el gobierno federal. De tal manera que, aunque existe este primer banco nacional con un buen respaldo de capital extranjero, pues no se logra solventar las necesidades económicas que tenía el gobierno. Y esto te hablo del gobierno nacional y también ocurre en el gobierno local. Por ejemplo, en el gobierno local hay casos, por ejemplo, de empleados que no se les pagaba porque no había dinero para pagarles, no había liquidez. Entonces se les pagaba con vales o con bonos del gobierno que después eran canjeables por otro bono, porque más adelante, porque hasta que no hubiera dinero, o se podían utilizar para pagar derechos fiscales. Entonces podríamos decir que fue una época donde prevaleció esta circulación de letras de cambio de manera realmente efervesciente, pero al no estar reguladas también eran un problema, ¿no? Porque se endosaban y se pasaban de mano en mano, y eso pues también era causa de conflicto, era causa de fraudes. Posteriormente también se establece por capital principalmente mexicano el Banco Mercantil Mexicano, y como respuesta a un poco a esta necesidad de ganar terreno los nacionales frente a los extranjeros, ¿no?, del Banco Nacional Mexicano. No se resuelve tampoco el problema de este desequilibrio fiscal, y entonces en 1884, y en el contexto de la publicación del Código de Comercio, se unen ambos bancos para crear el Banco Nacional de México en 1884. Sin embargo, este banco, aunque se le reconocía sus monedas su papel moneda a nivel nacional, tampoco tenía la fuerza para emitir toda la necesidad de moneda que se requería a nivel nacional. Y además había grupos de interés en cada estado que pues también tenían la necesidad de tener una presencia financiera cada vez mayor. A ver, perdón, estoy entendiendo. Entonces, ¿cada uno de estos bancos emitía sus propios billetes? Sí, ¿Su propia moneda? Su propia moneda. ¿Eran diferentes? Eran diferentes, y con esta ley de 1884, que es el Código de Comercio, se unifican en uno solo, crean el Banco Nacional de México, y ellos unen sus capitales y se genera una sola moneda. Sin embargo, no lograron cubrir todo el espectro nacional, y a la par existía una demanda de grupos locales que querían fundar sus propios bancos porque existía el capital suficiente para hacerlo. Con el respaldo necesario. El respaldo necesario económico local. Entonces, se piden varias concesiones. En el caso de San Luis se solicita al gobierno nacional el permiso para, en ese momento, en el 84, 87, para el establecimiento de un banco hipotecario, que no se concede, no se logra, de un primer banco de emisión regional, que tampoco no se otorga, porque no existe la regulación jurídica que protegiera esos intereses. Y es así que se va a esta discusión entre la pluralidad de emisión, que se denomina en esta lucha del Banco Nacional de México con la necesidad de emisión de bancos estatales, hasta 1897, que el gobierno nacional promulga la primera ley de instituciones de crédito con vigencia en todo el territorio nacional. Esta ley, la Ley General de Crédito, tenía como intención regular precisamente la emisión de moneda, y estas solicitudes de permiso que habían promovido varios inversionistas en varios estados, entre ellos San Luis Potosí, ante el gobierno nacional, encuentran entonces sí ya una respuesta favorable. Para San Luis Potosí, las personas que solicitan este permiso son el inversionista y empresario Matías Hernández Oberón, los hermanos Gerardo y Eduardo Meade, sí, son parientes del actual precandidato presidencial, sí. Y también los hermanos Aresti, que eran de ascendencia española, que tenían comercio aquí en San Luis Potosí. Y
ellos tres promueven esta solicitud ante el gobierno nacional y les es otorgada para el establecimiento de un banco de emisión regional en San Luis Potosí. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a platicar regresando, bueno, porque es importante la reconstrucción de toda esta historia del desarrollo del sistema financiero a nivel nacional y a nivel de San Luis Potosí. Hacemos un corte, pero antes vamos a conocer nuestra novedad editorial. Hablemos presenta. Partiendo del estudio geoespacial y económico, el autor arriba a diversas conclusiones relevantes para entender no solo los procesos que definen los mecanismos que alentaron la construcción de diversos paisajes ligados a los mercados urbanos coloniales del centro-norte de la Nueva España, sino también los espacios de vulnerabilidad social. La dimensión histórica y social del paisaje cultural y el patrimonio de México, de Carlos Rubén Ruiz Medrano y Carlos Alberto Roque Puente. El hilo conductor de este libro pretende contribuir a la discusión sobre los paisajes culturales y el patrimonio, fundamentalmente en la construcción histórica de territorios y su valoración posterior como paisajes culturales. La dimensión histórica y social del paisaje cultural y patrimonio en México es una lectura obligada tanto para los especialistas como para los conocedores interesados que deseen entender el modo en que su entorno geográfico constituye un bien cultural que debe preservarse, y lo puedes encontrar en nuestra librería. Para más información, visita librería.colsan.edu.mx. Hablemos presentó. Bien, estamos de regreso, seguimos platicando sobre el desarrollo del sistema financiero, particularmente en San Luis Potosí, y nos hablabas de la fundación del primer banco en San Luis Potosí. ¿Estaba a cargo de quién? Bueno, de los principales precursores de este sistema fueron principalmente los hermanos Gerardo y Eduardo Meade. También mencioné a Matías Hernández Soberón, a la compañía Aresti y compañía, a Hugo Scherer, a una compañía inglesa, Stalford Alcázar y compañía, y los sucesores de Eusebio González. Sin embargo, todos eran 110 inversionistas, pero todos ellos fueron convocados por los hermanos Gerardo y Eduardo Meade. ¿Ellos vivían aquí en San Luis? Sí, ellos eran de ascendencia inglesa, y radicaban aquí en la ciudad. Ellos fueron los que construyeron lo que actualmente es el Museo Francisco Cosío, Casa de la Cultura. Era su casa de campo, ¿no? Era su casa de campo, pues ahí vivían, sí. Tenían más casas también en el centro, y ellos, por sus redes comerciales que tenían, convocaron a todos estos inversionistas con quienes además tenían también relaciones de tipo de parentesco, familiares, consanguíneos. Muchos de estos 110 inversionistas eran sus primos, sus tíos, sus compadres. El compadrazgo era muy importante porque la fundación de un banco se basa, como es un banco emite dinero, el dinero representa una cantidad, y es una cantidad en la que tú confías que te va a ser suficiente para solventar una necesidad. Como la base es la confianza, todos los inversionistas que participan en esta fundación de este banco están basándose en la confianza, y ellos logran establecer esta confianza, Gerardo y Eduardo Meade, porque tenían relaciones de intercambio mercantil con ellos desde aproximadamente mediados del siglo XIX. Ellos habían pasado ya por todo este proceso que te menciono, de la diversificación de uso comercial de la moneda, del uso de letras de cambio para solventar necesidades de hipotecas. Entonces la confianza que había entre ellos era muy grande, y por eso responden a esta fundación del banco. A ver, platícanos así con un ejemplo muy práctico, ¿cómo eran las transacciones que se hacían en la última parte, en la segunda mitad del siglo XIX? Muy bien. Si queríamos vender, no sé, un rancho, una vaca, no sé, ¿cómo eran? Bueno,
De lo que he revisado, de los documentos que he revisado en el Archivo Histórico del Estado, en los protocolos de los notarios, muchas de estas transacciones tenían como base la hipoteca. Es decir, se protocolizaba, se formalizaba la compraventa y muchas veces se hipotecaba la misma propiedad para solventar el pago. Esa era como una de las formas. Otra de las formas, y que fueron las que utilizaron Gerardo y Eduardo Mir, los voy a utilizar como de ejemplo para estas transacciones, fue el uso, por ejemplo, de letras de cambio. Es decir, ellos tenían su comercio, llegaba, por ejemplo, no sé, me voy a imaginar a Rivero, ¿no? A Manuel Rivero, oye, véndeme harina, porque ellos vendían cera para hacer velas, véndeme tanta. Entonces él le entregaba la harina y muchas veces Rivero le daba una letra, le giraba una letra, ¿no? Que respaldaba ese cambio. ¿Por qué? Porque no, la moneda papel no era muy común. Era difícil, era de poca circulación. Entonces él firmaba esta letra, se la entregaba a Gerardo Mir. Esta letra muchas veces podía ser también utilizada por estos mismos vendedores de harina, Mir, para, por ejemplo, comprar, no sé, me estoy imaginando algunos bultos de harina, por ejemplo, acudía, no sé, voy a poner otro nombre, Gregorio Sainz de la Maza, y decía, oye, véndeme tantos bultos. Esta misma letra que le había firmado su anterior cliente, Mir la podía volver a firmar y pasársela como pago al nuevo persona de la transacción. Y así una letra podía pasar de mano en mano, y hay algunos documentos del 19 que tú puedes ver, pues la primera letra que se hacía, ¿no? Con su formato original, muy similar al que ahorita usamos nosotros como letras de cambio, y atrás toda la serie de firmas donde se van pasando estas firmas. Vale, por ejemplo, si la letra valía 100 pesos, te la paso, vale 100 pesos, intercambiamos por 100 pesos, tú la podías pasar a otra persona, y así. O sea, con esa, por ejemplo, esta letra yo podía comprar el equivalente a 100 pesos en bultos de harina. Por ejemplo. Y luego, con esa misma letra podía ir a comprar esa otra persona que se quedó con la letra, el equivalente a 100 pesos en ropa y zapatos. Ropa y zapatos, por ejemplo. Por ejemplo. Así es. Okay. Y en cierto momento, la necesidad de regulación de estos documentos también derivó en estas dos leyes que ya mencioné, que fue el Código de Comercio de 1884 y principalmente en la Ley de Instituciones de Crédito de 1897. Había necesidad de regular eso, porque imagínate que luego pasaban 15 endosos y pues... ¿Y a quién le cobrabas al final, exacto, no? Exacto. ¿A quién le reclamabas? ¿Cuándo se convertía realmente en dinero? Así es. Entonces, con la publicación de esta ley, todos estos comerciantes que ya tenían esta experiencia mercantil se acogen a esta ley y a través de la concesión que reciben de fundar un banco, aportan una muy importante primer regulación de todos estos documentos para la emisión de moneda, de moneda de emisión regional, respaldada por su propio capital. Entonces es realmente un avance moderno de la época en cuestión financiera y que perdura principalmente hasta todo finales del siglo, los 3 años que quedan del siglo XIX, hasta aproximadamente 1913, cuando precisamente Venustiano Carranza decreta la caducidad de estos bancos. ¿Por qué la decreta? Porque luego varios de ellos emiten más moneda de la que pueden respaldar. Entonces, dice, bueno, ya había un desorden, se les descontroló el asunto. Necesitamos tener una base sobre la cual partir, entonces decreta su caducidad, se terminan estos bancos de emisión regional, existieron en varios estados, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, la Ciudad de México, el Banco Oriental en Puebla, Yucatán, por ejemplo, con gran capital. Por ejemplo, el de San Luis contaba con 1.100.000. Ahorita a lo mejor me van a decir, hay 1.100.000, no es tanto, pero imagínense, hace más de 100 años, 1.100.000 era mucho dinero, claro, mucho dinero para una empresa. Y llegan hasta 1913, se decreta la caducidad. Y bueno, pues después, como lo hemos mencionado, llega esta primera reforma en la Constitución, impulsada por Rafael Nieto, que encuentra su consolidación hasta 1925 con la fundación del Banco de México y un banco central de emisión de moneda.
Entonces, sobrevivieron, digamos, hasta 1913 estos Así bancos es. regionales. Así es. Cuando ya Venustiano Carranza dice, a ver, pongamos otro tipo de orden. Así es, sí. Y en 1925, ¿25? Sí. Ya surge como tal lo que hoy conocemos como el Banco Central de México. El Banco Central, sí, que es el único emisor de moneda. Ya no había billetes carrancistas, No, billetes aquello villistas, no. letras de cambio ya no Así tan frecuente, ¿no? El Así uso. es. Ya había un respaldo. ¿Por qué te interesó investigar este tema del desarrollo financiero, hacerle un poco de historia, ir escarbando a todo eso tan interesante que vas descubriendo, ¿no? Por ejemplo, este banco regional en México, formado por estas familias. ¿Qué te llevó, qué te está aportando todo esto? Bueno, a mí me parecía muy importante conocer dos cosas. Primero, yo veía en los instrumentos públicos que había garantía sobre garantía sobre garantía del uso del dinero, y fue una búsqueda que hice en documentos por más de 30 años. Yo decía, bueno, es que sigue habiendo nada más como una garantía, pero ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está realmente? O sea, yo sé que funcionó de esa manera, y eso fue lo que me llevó a adentrarme cada vez más a qué pasaba, cuál era el respaldo, si era oro, si era plata, la situación internacional, el valor de la plata de México en otros países, también eso tiene relación. Ese es uno de los motivos. Y el segundo, porque me interesaba mucho conocer en qué momento se consolidó todo como proceso que sufrió diferentes matices, o que tuvo diferentes matices en el siglo XIX, y en qué momento se consolidó y se creó lo que nosotros ahora utilizamos, ¿no? Con ese respaldo del Banco de México, cómo se respalda el valor de un billete que tú traes en tu bolsa, y que al final viene a responder a lo más básico del hombre que vive en sociedad, y es responder a sus necesidades frente a todo un sistema económico, político, social. Claro, porque con ese dinero haces precisamente todo ese tipo de relaciones, ¿no? Que van satisfaciendo necesidades en un momento dado. ¿Todavía existen descendientes de estos fundadores del banco? Sí, así es. De hecho, después de que se decretó esta caducidad del banco, sus descendientes fundaron en la década de 1940, por ahí, ahorita no recuerdo bien el año para no equivocarme, pero crean el Banco Isclero. Entonces vuelven a retomar estos proyectos de inversión que dura hasta 1982, cuando se decreta la nacionalización de la banca. Entonces, que es ahora el tema que también estoy intentando darle esa continuidad, y que será objeto de otro libro también. Bueno, pues ya vendrás a presentarnos, a platicarnos claro que sí, sobre este asunto. me dará mucho gusto. Adriana, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos platicado y compartido todo esta. Es muy breve el tiempo que tenemos, pero bueno, creo que nos quedó un importante aporte, rescatar toda esta historia, porque es importante compartirla, comentarla con los potosinos. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, y gracias a los televidentes que nos acompañaron el día de hoy. Nos vamos. Antes le invitamos para que nos acompañe a ver la agenda de actividades que habrá en el Colegio de San Luis en estos próximos días. Te invitamos a participar en los eventos Colsan, en el marco del 21 aniversario de la fundación del Colegio de San Luis. Cineclub Colsan presenta El Lugar Sin Límites, jueves 8 de febrero, 4 de la tarde, Auditorio Colsan, entrada libre. El programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis, en el marco del proyecto Instigación Acción Exterior de la Unión Europea, tiene el honor de invitarle al seminario permanente Repensar la Acción Exterior de la Unión Europea, de febrero a diciembre en la Sala de Seminarios 3 Colsan. Te invitamos al seminario Problemas Contemporáneos de América Latina, Agendas Posibles, que se realizará de febrero a mayo de 12 a 2 de la tarde en la Sala de Videoconferencias 1 Colsan. Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. A todos, gracias por su compañía. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión de Hablemos, aquí desde el Colegio de San Luis. Buenas noches. Hablemos.
voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.